Gracias, Horacio, por la columna, muy clara, como siempre. Horacio, hablábamos hoy que respecto a la situación de Bolivia, la íbamos a desarrollar con más detenimiento la próxima semana. ¿Por qué? Porque después de las revelaciones que ayer hizo Bolivia en la conferencia de prensa, queremos esperar a ver qué ocurre en la causa penal económica que está sustanciándose acá en la Argentina, si se amplía o no a los imputados en esa causa, el jefe de gabinete por entonces, Marcos Peña, el ex canciller, por ejemplo, y qué calificación finalmente se da. No vamos a apresurarnos, vamos a esperar, pero de lo que no hay ninguna duda es que esto ha significado un salto cuantitativo, porque nunca un gobierno democrático anterior, unos pueden decir que uno robó mucho, otro poco, algunos nada, pero de ninguno se puede hablar de haber prestado ayuda con armamentos a un golpe de Estado, como fue lo que aconteció acá. Macri envió armamento a Bolivia para reprimir, hubo 2 matanzas, y hay que ver, en definitiva, cuál es la calificación legal que se va a imponer. Además del contrabando agravado, si se va a hablar de crímenes de lesa humanidad, en fin. La próxima semana desarrollaremos esto. Así que, una vez más, muchas gracias por la columna, Horacio. Y hablando de columnas, vamos ahora a la columna económica de Leandro Amoretti. Muy buenas noches, mi querido amigo Leandro. Carloncho, muy buenas noches. Acá Leandro Amoretti. Vuelvo nuevamente con la columna quincenal de economía. Y hoy les traje algunos datos positivos, un dato negativo, me animo a decir, y un repaso sobre un hecho histórico en términos de políticas económicas que vale la pena recordar y enfatizar a 10 años y en un contexto como el actual, marcado por la pandemia y por la deuda externa. Vamos primero por los datos. Avanza el mes de julio, se comienzan a publicar datos estadísticos del mes de junio y podemos notar a través de diferentes publicaciones un proceso de recuperación del nivel de actividad económica y en particular de la industria. Concretamente me refiero a la publicación que hizo el Ministerio de Producción a través de sus centros de estudios de la producción, CEP 21, a través del cual dio cuenta de un crecimiento importante del 3% entre mayo y julio y del 14,9% respecto al 2020 y también una mejora respecto al 2019. En otras palabras, la industria en el mes de junio recupera una tendencia de crecimiento, por supuesto con producción postergada, dada las consecuencias de la pandemia, dada las restricciones vinculadas a la movilidad como las medidas de cuidado y también con una expectativa muy positiva respecto a lo que viene en los próximos meses, ya que por supuesto el proceso de reactivación no solamente sucede en la Argentina sino en el resto del mundo. Esperemos que la variable Delta o cualquier nuevo pico de la pandemia no frustre la necesaria reactivación y por supuesto la generación de nuevos puestos de trabajo en la economía argentina. Repito el dato, la economía o la industria concretamente creció un 3% en el mes de julio y creció un 14,9% respecto al mismo mes del año 2020. Una forma de medirlos que presenta el CEP, que es muy interesante, tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Según el estudio de aproximadamente 1.100 plantas que realizó el Ministerio de Producción, el 60% de las plantas consumió más energía en junio del 2021 que en junio del 2020. También una estadística que me pareció llamativa e interesante: el Ministerio de Producción realiza una investigación respecto a cuáles son las búsquedas, las principales búsquedas vinculadas a servicios y actividades de ocio en Google y muestra en su publicación de coyuntura,
que en el mes de junio y también en lo que va del mes de julio aumentó fuertemente la búsqueda de lugares para salir a comer, de gimnasios para empezar actividad física y también la búsqueda y reserva de entradas en el cine. Son apenas algunos datos de una tendencia que pareciera recuperar un sendero positivo, por supuesto, después de un parate y un freno de la economía en el año 2020, que yo ya lo he planteado. La economía en el año 2020 se contrajo casi un 10%, lo que implicó una caída muy fuerte. Recién ahora, luego de pasado el primer trimestre del año, empieza a recuperarse esta tendencia, esta reactivación de la economía y por supuesto que es muy importante para todos y todas las argentinas. Luego, un dato que no es positivo, por lo menos desde mi punto de vista, o por la expectativa que tenía en cuanto a los precios, se publicó el índice de precio al consumidor del mes de junio con una suba mensual, es decir, entre mayo y junio del 3,2%. Por supuesto que esto implica un descenso en términos mensuales, sin embargo sigue siendo muy alta la inflación. En el mes de mayo había sido del 3,3%, ahora en el mes de junio 3,2%. Es una desaceleración muy leve, desaceleración al fin. Sin embargo, los precios, la dinámica de crecimiento en Argentina sigue siendo muy elevada y en particular en alimentos. En lo que va del año 2021, la inflación acumula un crecimiento del 25,3%. Y la inflación entre junio del 2021 y junio del 2020 es del 50,2%. Por supuesto que esta situación es más grave en el marco en el cual la economía no está creciendo a altos niveles. Esperemos que mes a mes se continúe esta tendencia de desaceleración y que se pueda recuperar poder adquisitivo. Por supuesto, los anuncios y las proyecciones por parte del Ministerio de Economía marcan un proceso de desaceleración. El mercado también lo ve, sin embargo, los pisos siguen siendo muy elevados. Ahora sí me permiten, quiero compartir una pequeña reseña histórica, ya que estamos a días, concretamente el 30 de julio, se cumplen 10 años de la ley de déficit cero. Aquellos no tan jóvenes recordarán allá por el 2001 las discusiones respecto al gasto fiscal y, por supuesto, esta ley que implicó un ajuste muy importante en las erogaciones del Estado. Concretamente, el 30 de julio de 2001 se aprobó en el Senado, el 31 de julio fue promulgada y garantizó legalmente a través de una ley un ajuste en las finanzas públicas del Estado. Remontémonos, contextualicemos qué sucedió en el año 2001. El año 2001 fue un año de fuerte crisis económica y política y una profundización de una tendencia, de un diagnóstico vinculado, o, para decirlo en otras palabras, que puso la responsabilidad de la crisis del Estado en el gasto público, que puso la responsabilidad de la falta de crecimiento de la economía, de la pobreza, del desempleo, del estancamiento general de nuestro país a finales de la década del 90 en el gasto público, y corrió de la escena la deuda externa y los condicionamientos de organismos internacionales, organismos externos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacia el año 2001 el peso de la deuda en las finanzas públicas nacionales era muy importante. La caracterización política de la alianza se centraba en un supuesto gasto excesivo y en la necesidad de profundizar el ajuste, es decir, de recortar el gasto público y de achicar el Estado. Recordamos que en 1999 la alianza, conformada por el FREPASO y el radicalismo, había triunfado frente al peronismo, no discutiendo el modelo de convertibilidad, no discutiendo el 1 a 1, sino discutiendo la forma de conducción y cuestionando algunos hechos de corrupción que por supuesto los había. Y esto lo llevó a una situación de fuerte contracción, podemos decir, a una situación que no les permitió poner en debate el modelo económico. De esta manera, en el año 2001, el discurso y la presión del Fondo Monetario Internacional respecto a la necesidad de avanzar en un ajuste se plasmó en una ley, en la ley de déficit cero. ¿Qué es lo que decía la ley de déficit cero? Que el Estado no podía gastar más de lo que recaudaba, es decir, sus gastos no podían ser superiores a los ingresos, e implicó un ajuste fiscal que no hizo otra cosa que profundizar la recesión de la economía argentina. Un evento
o una decisión política vinculada a esta situación es aquel porcentaje tristemente recordado de reducción del 13% de los salarios estatales. Vale la pena mencionar que por aquellos años, en aquel año concretamente, Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo y fue una de las que impulsó esta medida. Quería destacar y recordar a 10 años de la sanción de esta ley, discutir y hacer algunos vínculos con el presente respecto al rol del Fondo Monetario Internacional, que en aquel año fue un impulsor del ajuste fiscal, del achicamiento del Estado y concretamente de esta ley de déficit cero. Y lo hizo bajo la promesa de que supuestamente con la ley de déficit cero, el riesgo país, recuerdan, el indicador que mide o evalúa el riesgo de prestar dinero a un país, el riesgo país iba a decrecer, es decir, iba a caer el riesgo país, lo cual iba a ser ventajoso para la Argentina. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Una vez aprobada la ley de déficit cero, una vez recortados los salarios estatales, la crisis económica se profundizó, por supuesto también la crisis política, la crisis de representación. El riesgo país pasó de 1.500 puntos a 3.000 puntos, la situación de pago de la deuda externa se hizo insostenible y el condicionamiento y la situación de crisis del modelo de convertibilidad estalló, como todos sabemos, en diciembre del 2001, siendo finalmente la devaluación aplicada en los primeros días de enero del 2002. Me parece interesante recordar esta ley, la ley de déficit cero, porque plantea o demuestra que el ajuste fiscal no es solución a ninguna crisis, que el gasto público no es responsable de los malos augurios o de las limitaciones de la economía argentina, sino que por el contrario, el gasto público tiene la capacidad de ser motorizador de la reactivación y el crecimiento de la economía. También pone sobre la mesa los condicionamientos políticos que se llevan adelante a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que es un actor político central en América Latina para condicionar sus políticas, para condicionar su sendero de desarrollo. Y han pasado los años, por supuesto que han pasado 20 años, perdón si me equivoqué en un momento dije 10 años, como pasa el tiempo, han pasado 20 años y el Fondo Monetario Internacional, en mi opinión, sigue siendo el mismo de siempre. Este fue un evento extremo y con consecuencias muy profundas para la economía argentina y para todos los argentinos y las argentinas. Lamentablemente hoy nos encontramos nuevamente condicionados y expectantes respecto a lo que suceda con la renegociación de la deuda externa. El ejemplo del 2001 es un muy mal ejemplo, pero que vale la pena recordar para poner sobre la mesa, para discutir, para ubicar el rol político de cada uno de los actores y para valorar la capacidad, la soberanía, las resistencias a las políticas de ajuste de los organismos internacionales de crédito, y también para explicarle a aquellos que se olvidan que respecto a lo que ha sucedido 20 años atrás, respecto a que no es ninguna solución ajustar las finanzas públicas del Estado Nacional. La historia, cómo prosiguió, ya todos lo sabemos, lo podré profundizar en otras columnas, pero no quiero dejar de remarcar y de recordar la ley de déficit cero. El fracaso rotundo de esa ley, el fracaso rotundo del ajuste fiscal del año 2001 y las recomendaciones y el poder que ejerció sobre la Argentina el Fondo Monetario Internacional en aquel año. Que vale la pena repetir, no hizo más que otorgar nuevos créditos cada vez más impagables, como por ejemplo el blindaje de 40.000 millones, el megacanje, todos nuevos créditos que implicaron una mayor sobrecarga sobre las finanzas públicas en una situación extrema que derivó en la crisis del 19 y 20 de diciembre. Por supuesto que ahora la coalición política, las condiciones son muy diferentes, el recuerdo y la memoria de los argentinos respecto a esas políticas económicas marca un rechazo generalizado, pero nunca está de más recordar hechos políticos, políticas económicas y ajustes como el que implicó la ley de déficit cero. Les recuerdo el número, la ley fue la 25.453, aprobada un 30 de julio del año 2001.
Hasta acá llegó Carlancho, espero haber sintetizado tantos temas diferentes en pocos minutos y que haber sido claro en estos números, en este recordatorio y por supuesto marcando algunos pisos de debate para que podamos seguir compartiendo estas ideas en el programa. Muchas gracias, nos encontramos de acá a 15 días. Gracias, Leandro. Muy claro, como siempre, y hasta dentro de 15 días, porque la semana que viene es la columna de Darío Pignotti. Y ahora sí, Xavier Cugat, con su particular versión de la comparsita, preanuncia el radioteatro. Hoy 2 radioteatros cortos de Florencia Mendi y Anaí Mamberto.